Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 31 de enero de 2024, último día del primer mes. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Vaya lío para Xóchitl Gálvez al ser candidata presidencial del PRI. ¿Está a favor de que ese partido apruebe la reforma al sistema de pensiones que pretende imponer AMLO? Como que algo no cuadra en la ecuación. Hay quienes se preguntan por qué Rubén Moreira salió a apoyar desde ahora una reforma cuyos detalles no se conocen. Como coordinador de los diputados tricolores, le estaría dando un cheque en blanco legislativo a la 4T. Y de paso desfondando a la propia Xóchitl. Tan es así que uno de los principales críticos de la reforma ha sido Enrique de la Madrid, del equipo asesor de la candidata. Ante este panorama, resulta extraño que el PRI decida abrazar, así de pronto, una reforma polémica y cuestionada, por decirlo menos. A menos claro que los priistas ya hayan sido informados de cómo viene realmente el proyecto de reforma. Sea como sea, los aliados de Xóchitl Gálvez a veces parecen más bien sus adversarios. Quien fuera el último gobernador emanado del PRI en Guerrero, Héctor Astudillo, dejará la militancia tricolor. Le precedió la salida también del partido de Mario Moreno Arcos, exalcalde de Chilpancingo, en protesta por la manera en que Alito Moreno conduce al priismo. A eso se suma que también la senadora guerrerense Claudia Ruiz Massieu tomó distancia del partido que ella misma dirigió. ¿Cuántos más, Alito?, parecen decirle los priistas a su dirigente. Cuentan que el Movimiento Ciudadano quieren impulsar a Alejandra Barrales como una de sus candidatas estelares en la lista de diputados plurinominales. Aunque se sumó a los naranjas desde hace años, algunos de sus compañeros de partido se preguntan si hará campaña desde España o si tiene programado venir de vez en cuando al país. A propósito de mesistas, Salvador Caro rompió con la bancada de MC y fue adoptado por la de Morena. Hay quienes creen que este es el primer paso para ser considerado en la larga lista de aspirantes guindas a la alcaldía de Guadalajara. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador sacó su pañuelo blanco y decretó que se había acabado con la corrupción? Bueno, pues en Transparencia Internacional tienen otros datos. De acuerdo con su índice de combate a la corrupción, en este rubro México se estancó durante el actual gobierno y además es el peor evaluado entre todos los países integrantes de la OCDE. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en su encerrona de ayer con los diputados de Morena en Palacio de San Lázaro, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum hizo énfasis en su llamado a mantener la unidad, no solo de boca para afuera, en vísperas de la definición de aspirantes al Congreso, lo cual secundó el dirigente guinda Mario Delgado, que entre bromas y veras pidió a sus correligionarios seguir juntos hasta que las encuestas los separen. Andan muy ingeniosos en ese cuartel. Trascendió que como estudiantes estrenando escuela se sintieron la senadora Nadia Navarro, expanista, Nancy de la Sierra, expetista, Indira Kempis, ex-MC, así como Claudia Valderas y Cecilia Sánchez, ex-morenistas. Todas con uniforme verde chapulín en la primera participación con sus nuevos compañeros del PRI. Luego de que renunciaran a sus partidos, este martes participaron en la plenaria del Tricolor, donde dijeron que se sintieron a gusto, pero un poco raras porque no conocían a muchos de sus ahora correligionarios. Trascendió que responden desde
oficinas verdes, que no hay ruptura entre los suyos, y los morenas en Chiapas, pues en la clase política se escuchó con atención el espaldarazo que Manuel Velasco dio al precandidato Guinda a la gubernatura, al subrayar que con Eduardo Ramírez habrá una era de progreso, paz y bienestar, por lo que en la entidad baja la tensión que se había originado tras la especie de que el Partido Verde estaba metiendo ruido al proceso electoral. Bueno, trascendió que el próximo sábado Andrés Manuel López Obrador estará ultimando detalles en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para poner en marcha la planta que arrancará produciendo diésel. Ya a finales de febrero trabaje a toda su capacidad. En tanto ratificó que no viajará fuera del continente en lo que queda del sexenio, y su único pendiente es la cumbre de los tres amigos en el primer trimestre del año en Canadá. Por cierto, después de 15 años estará lista la autopista que conectará la capital oaxaqueña con la costa, 104 kilómetros, y el domingo estará el presidente haciendo el viaje inaugural en una vía que, por el resto del año, no tendrá peaje. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Chapulineo de ida y vuelta. Era de Morena, se fue a MC, y ayer volvió con los guindas en una especie de chapulineo de ida y vuelta. Tuvo que cruzar el desierto, estar sometido a tentaciones y la superó. Por eso se incorpora con nosotros el diputado Salvador Caro Cabrera de Jalisco. Y quiero que le demos la más cordial bienvenida, pidió ayer Ignacio Mier a sus compañeros en San Lázaro. En el olvido quedaron las duras descalificaciones del jalisciense contra la 4T, a la que llamó autoritaria, y a sus representantes primitivos y aliados del narco. Y también se olvidaron aquellos reproches con los que el morenista Óscar Cantón le pidió que piense antes de hablar, que se oxigene el cerebro. Aquí no ha pasado nada. Calma y nos amanecemos. Como lo advertimos en este espacio, la desesperación y el nerviosismo de los morenistas se hizo presente ayer en la Cámara de Diputados. Los legisladores le expresaron a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado su sentir por la tardanza de las listas de las candidaturas a diputados plurinominales, las de mayoría y las de los que podrán buscar su reelección o ir por un escaño al Senado. Luego de su encuentro privado con los diputados en la plenaria, ambos admitieron que la inquietud fue expresada. La explicación que les dieron fue que aún están en proceso los resultados de las encuestas y se dan a conocer hasta la semana próxima. Hay presiones, le pedimos calma y que no se dejen engañar, reveló Delgado. ¿Tiempo de reaparecer en reflectores? Y ahora que andan resurgiendo figuras priistas que se habían alejado de los reflectores políticos como Manlio Fabio Beltrones, entre otros, a quien se le ha visto muy activo recientemente es al exsecretario de Gobernación y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. El también exprocurador mexiquense fue invitado hace unos días por la gobernadora Delfina Gómez al aniversario luctuoso de Alfredo del Mazo González. El pasado viernes Navarrete recibió una distinción en la antigua casona del Senado de parte de integrantes de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria. ¿Solo reconocimiento a su labor o lo van a aprovechar? Ya lo veremos. Arrepentirse por una candidatura. La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien fue expulsada de Morena por denunciar que presuntos integrantes del crimen organizado han aparecido en actos de campaña de Claudia Sheinbaum, anunció que iniciará los procedimientos legales para que la reintegren al padrón de militantes y que le restituyan sus derechos a ser candidata al Senado. Por si sí o por si no, Martínez dijo que mientras le resuelven, ella apoyará a la exjefa de gobierno.
A ver qué responde el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Necesitar a Alito. Al parecer, ya quedaron atrás aquellos controvertidos comentarios de Xóchitl Gálvez contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, como aquel de que hay malos priistas con los que yo no trabajaría, refiriéndose al campechano. Ayer la candidata presidencial de ese partido lanzó un elogio al dirigente tricolor al señalar durante la reunión plenaria de los diputados que los malos priistas ya se fueron. Se quedaron los que creen en México y yo los necesito. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito porque vaya que es un cabrón. Ja, ja, ja. ¿Qué habrá querido decir con esa descripción? Aquí ya no hay masacres. Un día sí y el otro también ocurren nuevas evidencias de que la aseveración "en México ya no hay masacres", que se repite en Palacio Nacional, es desafortunadamente solo retórica. En solo 2 días, escenas terribles ocurrieron en el país, y sin afán del amarillismo han sido reportadas. El lunes aparecieron varios cuerpos desmembrados en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Ese mismo día, 5 descuartizados en un taxi en Cancún. Y ayer, una cabeza humana abandonada afuera del reclusorio norte. Sí, en la Ciudad de México. En este último caso, al menos ya hay 5 detenidos. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. PRI respalda reforma pensiones. Resulta que el PRI en la Cámara de Diputados dijo sí a la reforma pensiones que presentará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero. El líder de la bancada tricolor, Rubén Moreira, adelantó que sus diputados apoyarán todas las propuestas del Ejecutivo que beneficien a los mexicanos, como la que busca pagar 100% a los trabajadores en retiro. Las que no van a respaldar, dijo, son las dirigidas a destruir las instituciones. Priorizan iniciativas de AMLO. Sin sorpresa, se desarrolló el primer día de la plenaria de la bancada de Morena en San Lázaro. Como se anticipó, el grupo comandado por Ignacio Mier acordó priorizar las reformas que enviará el presidente López Obrador. Por cierto, en la reunión, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum llamó a sus legisladores a la unidad. Le piden garantizar paridad de género. Nos dicen que la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, está recibiendo muchas solicitudes de organizaciones feministas que le piden garantizar el equilibrio de género en el proceso electoral. Esperan que dimensione el peso que tiene sobre sus hombros, que atienda las peticiones y no se deje presionar por factores externos. Postura sobre Roemer. Este miércoles, el gobierno del presidente López Obrador fijará su postura sobre el caso de Andrés Roemer y su posible triunfo ante la justicia que lo acusa de posible violencia de género. Primero se tratará este tema en la reunión de seguridad de Palacio Nacional y luego durante la mañanera se dará a conocer qué pasará con el ciudadano que se encuentra en Israel. Nuevos aires. El legislador Salvador Caro pasó de ser acérrimo crítico a flamante integrante de Morena en San Lázaro. Ayer, como parte de la plenaria morenista, fue presentado este exmiembro del Movimiento Ciudadano, quien durante toda la legislatura se pasó criticándolo y ahora son compañeros de causa e impulsará las propuestas del partido Guinda y de sus aliados. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Xóchitl contra AMLO, la competencia por el rating. Nos hacen ver que a la candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, no le ha ido nada mal en la difusión de sus conferencias matutinas a través de las benditas redes sociales. Ayer nos comentan, doña Xóchitl superó en la red X
el número de espectadores que tuvo el presidente López Obrador, pues mientras que ella logró casi 80,000 espectadores en su transmisión, la mañanera del titular del Ejecutivo captó el interés de 46,000 ciudadanos. En los me gusta, la candidata opositora también superó al presidente López Obrador, pues hasta anoche sumaban 6,268 contra 5,806 del mandatario. Habrá que ver si las cifras de audiencia de la candidata opositora crecen en otras redes sociales. Y no olvidar que la mañanera también es transmitida por algunos canales de televisión. En 2024 nos dicen la pelea también es por el rating. PRD se desmorona como polvorón. Nos adelantan que hoy el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Ruiz Espinosa Cházaro, anunciarán su salida oficial del partido que dirige Jesús Zambrano. Dos bajas que se suman al ya avanzado desmoramiento del Partido del Sol Azteca. También nos cuentan que será el diputado michoacano Francisco Huacus quien se quede en la coordinación de la bancada perredista en San Lázaro. Nos dicen que la eventual llegada de don Francisco es una buena noticia para los morenistas, pues nos recuerdan que en octubre de 2022, Huacus, un expetista, encabezó a los diputados michoacanos que apoyaron al partido Guinda para avalar la reforma que amplió la presencia del ejército en las calles, pese a la orden de su dirigencia de votar en contra. Para algunos, ya no es el PRD, sino el polvorón, pues cada día se desmorona más. Y siguen las pifias en presidencia. Nos comentan que luego de que se extrajeron y filtraron datos personales de más de 200 periodistas del sistema de acreditación de la Presidencia de la República, la vocería presidencial sigue cometiendo errores. Nos detallan que el lunes por la tarde, previo a la conferencia en donde se reveló que el robo de información personal de más de 200 reporteros había sido con el usuario y clave de una persona que dejó de laborar en presidencia desde hace 2 años, se enviaron correos electrónicos a los periodistas afectados donde se les notificaba la vulneración de sus datos personales. Sin embargo, estos correos no estaban dirigidos al reportero afectado, sino a un titular de la información. Luego de que en redes se criticó que la presidencia no tuvo siquiera la atención de personalizar el mensaje a los periodistas cuya información fue expuesta, y que simplemente se copió y pegó un machote. Ayer los mismos correos fueron nuevamente enviados, pero ahora ya con el nombre del comunicador perjudicado. El regreso de Monreal al mando del Senado. Nos comentan que quien salió victorioso de la pugna interna en la bancada de Morena en el Senado es Ricardo Monreal. Si no existe una señal en sentido contrario de Palacio Nacional, el senador Monreal estará de regreso a la coordinación de la fracción morenista. Y por ende se convertiría también en presidente de la Junta de Coordinación Política en el último tramo de la legislatura. Nos dicen que Monreal dejó en el camino a los duros de la bancada que no querían su regreso a la coordinación. Así, de concretarse su llegada, el zacatecano no tendrá un día de campo, pues tendrá que lidiar con las reformas que enviará el presidente López Obrador y para las cuales no cuenta con la mayoría necesaria para lograr su aprobación. Y además deberá poner cara para defender al actual gobierno en el ríspido debate que se espera habrá en contexto de las elecciones de junio próximo. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Operación con pinzas de Morena en Gustavo Amadero. Nos cuentan que luego de especulaciones y nerviosismo por la candidatura a la alcaldía en la Gustavo Amadero, ayer el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, llamó a los aspirantes a ser los coordinadores de la 4T en dicha demarcación para pedirles que prevalezca la unidad en el proceso. Y a su vez, los asistentes estuvieron de acuerdo
con la encuesta, pero siempre y cuando los resultados sean certeros. Además de que pidieron una encuesta espejo. Al encuentro asistieron el senador César Cravioto, el director de Desarrollo Social de la alcaldía, Rubén Linares, los diputados locales Yuriri Ayala y Nazario Norberto Sánchez, así como la exdiputada local Lisbeth Rosas. Nos aseguran que la dirigencia tendrá que tejer fino y manejar con pinzas la designación en esta alcaldía, pues la Gustavo Amadero tiene un peso importante para la elección de la Ciudad de México e incluso del país. Y en Tlalpan, guindas presionan en el proceso. En otra latitud de la capital nos cuentan que es muy poco probable que haya un acuerdo para definir al candidato o candidata de Morena a la alcaldía de Tlalpan. Nos detallan que ayer la diputada local Xóchitl Bravo y su homólogo Carlos Hernández aseguraron que hay sondeos de opinión que los ubican como fuertes contendientes a dicha nominación. E incluso dijeron que si uno de los dos no va, el partido Guinda no tendría oportunidad de arrebatarle la demarcación a la perredista Alfa González. De este modo nos hacen ver que doña Xóchitl y don Carlos buscan presionar a la dirigencia y a los otros aspirantes como Pedro Aces, la exdiputada local Gabriela Osorio y Carlos Ulloa, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿En realidad se sentirán presionada la dirigencia morenista capitalina? Buena aprobación de Tabe. Nos cuentan que quien anda muy contento es el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, pues en recientes sondeos de opinión sale muy bien evaluado en la aprobación ciudadana sobre su gestión de gobierno, que ya cumplió 2 años, y lo coloca entre los primeros lugares. Nos recuerdan que uno de los puntos fuertes de don Mauricio es el tema de la prevención y combate a la inseguridad. Muestra de ello son los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, donde los habitantes de la alcaldía redujeron su percepción de inseguridad, bajando de 75 a 46.6%. Así que don Mauricio, nos dicen, se alista para buscar la reelección. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Su pasado lo condena en Morena. Como dicen que tu pasado te condenará, nos platican que en Puebla, así le pasa al aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital, José Chedraui Budi. Nos relatan que sus malquerientes desempolvaron y exhibieron docenas de mensajes de sus redes sociales y entrevistas donde don José mostraba lealtad y un fuerte compromiso con el expresidente Enrique Peña Nieto del PRI. En otros, muestran mensajes con los difuntos panistas Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Nos indican, los morenistas puros mantienen una férrea oposición a su llegada a la candidatura. ¿De quién será la mano que soltó las riendas contra el aspirante con piel de camaleón? Se les agota la creatividad. Donde todavía no empieza la campaña y ya se acabó la creatividad, nos comentan, es en Baja California Sur, pues varios critican los mensajes aburridos de los suspirantes. Por ejemplo, nos indican que a Homero Davis Castro de Morena, quien busca un escaño, lo tundieron en redes sociales por compartir un video nostálgico sobre su pasión de juventud por el fútbol. Y como ahora está viejito y perdió agilidad, pero en Acción Nacional no cantan mal las rancheras, pues el candidato a la alcaldía de La Paz, Rigoberto Mares Aguilar, presumió su rutina familiar, aunque no sabía los horarios y hobbies de sus hijos, por lo que algunos temen que las campañas sean tan divertidas como ver secar pintura. ¡Sas! Desquite de priistas en Hidalgo. Desde Hidalgo nos comparten que la situación expuesta de la empresa de origen chino Time Ceramics no es más que un tema que están politizando los priistas contra el gobierno morenista.
Nos explican que la empresa y las autoridades competentes tienen pruebas públicas y fehacientes de que todo está regulado en cuanto a los permisos de pozos de agua y la contratación de trabajadores técnicos temporales chinos. Sin embargo, nos dicen que Gumaro García Sánchez del PRI, operador político de la CROC, es quien está metiendo el ruido porque no obtuvo el proyecto y no dudó en acercarse a Carolina Vigiano Austri del PRI para sumar fuerzas contra el desarrollo en el Estado. ¿Qué tal? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 31 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que nos visite en www.cconoticias.info y se mantenga bien informado a lo largo de todo el día. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.